Muchas gracias, señora presidenta. Continuamos en el debate de la Ley de Estabilidad. El martes tuvimos la oportunidad de plantear cuáles son nuestras posiciones y dijimos de forma muy clara que para nosotros esta Ley de Estabilidad lo que hacía era institucionalizar un dogma, el de la estabilidad financiera, estabilidad presupuestaria, y que en realidad eso era regresivo para la economía. Seguimos manteniendo esa oposición y lo que vamos a hacer es describir cuáles son nuestras enmiendas con el objeto de intentar convencerles a ustedes, los miembros de esta Cámara, de la pertinencia de aprobar estas enmiendas para modificar el contenido de la ley. El dogma de la estabilidad presupuestaria suele a veces utilizarse o explicarse a través de una metáfora, o más bien un mito, que es el mito de Ulises y las sirenas, que, como ustedes bien saben, es un mito de la antigüedad según el cual Ulises convenció a sus marineros para que los marineros se taparan los oídos al mismo tiempo que ataban en el mástil al propio Ulises. De esta forma, no escucharían los marineros a las sirenas, porque si lo hacían, las sirenas acababan matándoles a los propios marineros. Con este mecanismo, Ulises sí escuchaba las sirenas, pero estaba incapacitado para cambiar la dirección del propio barco en virtud de lo que le sugerían las sirenas. De esa forma, salvaba la vida. Esto es utilizado por el Banco Central Europeo como un mito, metáfora, que permite explicar cómo la política económica debe mantenerse al margen de criterios democráticos, de criterios que son importantes desde el punto de vista social, pero que desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria serían inconvenientes. Eso es, en última instancia, lo que está haciendo esta ley, lo que fue el artículo 135, taparse los oídos para no escuchar a las sirenas. El problema es que pueden tener ustedes un problema de visión y que no estemos hablando de sirenas, sino de los gritos de las víctimas de la crisis a los que están desoyendo y a los que están, en cambio, dirigiendo el barco hacia un destino fatídico. Eso es lo que nosotros creemos que significa la ley de la estabilidad y por eso presentamos enmiendas con objeto de cambiar la naturaleza de la ley, porque no nos creemos que esto sea simplemente una oportunidad para cambiar un aspecto menor de la ley, sino al contrario, estamos ante una oportunidad para cambiar la sustancia entera, la naturaleza de la ley de estabilidad. Por eso tenemos la necesidad de dirigirnos al resto de la Cámara, una vez entendemos que el Partido Popular, naturalmente, no va a aceptar nuestras enmiendas, pero en este caso contamos con un detalle importante. El Partido Popular no suma mayoría absoluta. Por lo tanto, sí que podemos referirnos al resto de la Cámara con objeto de convencerles de que cambiar la ley de estabilidad es necesario y es una buena oportunidad. Especialmente al Grupo del Partido Socialista, que sabemos que ya prácticamente tienen decidido dar el Gobierno a Mariano Rajoy y al Partido Popular, pero que eso no debería implicar que además ratificaran la Ley de Estabilidad tal y como está presente. Tienen ustedes la oportunidad de votar nuestras enmiendas que además se van a votar por separado, para que en aquellos aspectos que ustedes consideren necesario y que, por cierto, aparecen en su programa electoral, se pueda modificar la sustancia de la ley. Porque si eso es así, al final del día tendremos una ley de estabilidad totalmente diferente a la que ha traído el Gobierno y el Partido Popular, y una ley de estabilidad que será sencillamente mucho mejor para la mayoría social trabajadora de este país. Es más, nuestras enmiendas no son extraordinariamente ambiciosas, son enmiendas dirigidas a minimizar los daños, son enmiendas dirigidas a que ustedes las puedan apoyar, gentes del Partido Socialista, gentes de otros partidos políticos. Por eso, ahora mis compañeros describirán el contenido específico de algunas de estas enmiendas con objeto de intentar convencerles de que esto es una oportunidad, que no es un mero trámite administrativo, es una oportunidad para romper el eje vertebral de las políticas de austeridad y del dogma neoliberal que nos ha traído consecuencias dramáticas para nuestra sociedad y para nuestra economía. Y no puedo terminar esta intervención sin referirme, naturalmente por alusiones, a la intervención precedente del portavoz de Ciudadanos, para recordarle de que sí hay un trade-off en economía, un intercambio, un coste de oportunidad. Cuando uno hace una ley de estabilidad como esta, que prosigue la línea del artículo 135 de la Constitución, sabe que está dando prioridad a recursos que se destinan al pago de intereses de la deuda sobre recursos dirigidos a la sanidad pública y a la educación pública. Eso significa que uno tiene que elegir entre pagar la deuda y los intereses o pagar a los hospitales o la creación de empleo. Y como usted sabe también, porque me lo imagino, sabe que existe en economía una cosa que se llama multiplicadores fiscales. Y sabe que si los recursos, en vez de destinarlos al pago de los acreedores internacionales, los destina a la creación de empleo, a través de esa creación de empleo
puede usted pagar la deuda, pero como un paso secundario. Si en cambio usted prefiere hacer lo que quiere hacer el Gobierno del Partido Popular y lleva haciendo tanto tiempo, que es destinar los recursos principalmente al pago de los acreedores internacionales, sabrá usted que lo único que está haciendo es devolverle la deuda, una deuda que tiene un origen absolutamente ilegítimo, porque es una deuda generada para la especulación inmobiliaria, para la especulación financiera y para, en última instancia, seguir saqueando por la vía financiera los recursos de este país. Es su opción, es legítima, pero no pretenda hacer creer que su opción, que es la del Partido Popular, evidentemente, es la única opción posible. La nuestra es rigurosa, la nuestra es legítima y, desde luego, esperemos que cuente con el mayor aprobación posible. Muchas gracias.